Un cordial saludo, profe. Bueno, vamos a iniciar entonces la sustentación de esta actividad del corte 3, la cual consta de 4 partes. La primera, ajustes contables. La segunda, análisis de las variaciones horizontales y verticales en los estados financieros de la DIAN. Y finalmente vamos a manejar indicadores de gestión y financieros. Vamos a tocar estos dos indicadores frente a qué análisis y diagnósticos encontramos en los estados financieros de la DIAN frente a los indicadores de gestión y a los indicadores financieros. Así que iniciemos. Ajustes contables. Para este punto, entonces vamos a tocar dos errores y un cambio de estimación. Vamos a tocar entonces un error que va a ser en la retención de la fuente. Error 2, que es el registro contable. Estimación, que es vida útil. ¿Listo? Entonces, retención de la fuente, registro contable y vida útil. Para eso, entonces, vamos a nuestro taller, el cual decía, plantee de manera detallada tres casos, ¿cierto? De cambios de estimación contable o errores de información financiera. Entonces, en este caso hicimos dos errores y una estimación. De la institución, pues bueno, de la DIAN. Entonces nos dice, detalle cada caso. Entonces vamos a detallar el caso. Y efectúe un análisis de los impactos. Entonces ahí los tenemos. Luego, efectúe los ajustes y revelaciones necesarias en los estados financieros. También, entonces ya tenemos esta parte. Y realice los nuevos estados financieros ajustados. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir entonces a ajustes contables. Y vamos a iniciar entonces. DIAN, ajustes contables a diciembre 31 de 2022. Bueno. Error 1. Vamos a tener entonces en el error 1 lo siguiente. Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 VT o que la sumatoria de los pagos o abonos en la cuenta durante el año grabable superen los 3.300 VT. Entonces, nos dice que si superamos los 119 millones, que equivalen a 3.300 VTs, debemos hacer retención a la fuente por honorarios y comisiones pagados a personas naturales. ¿Perfecto? Ok, entonces vamos a ver. Se cometió un error. Se cometió un error en la información financiera al retener una tasa del 11% en la fuente de honorarios pagados a especialistas de fraude fiscal. Se retuvieron, cuando en realidad no se debía retener en esta tasa debido a que los honorarios pagados no superaron los 3.300 VT establecido en la norma tributaria, pues se contrató por 100 millones. Entonces vamos a mirar este caso. Punto justamente es el punto 5. Vamos a ir a nuestro taller. Vamos a ir al punto 5, que sería este. Y resulta que hicimos retención en la fuente y reteica, pero no podíamos hacer esta retención del 11%. Ok. La norma dice, los honorarios, que es lo que acabamos de leer, entonces si superan los 3.300 VT, ya sea en pago o en abonos durante todo el año, si supera ese monto, sí hay que hacer la retención. Entonces la DIAN cuenta con 100 millones en pasivos que deben ser entregados a especialistas. ¿Listo? Entonces, miremos. De los pasivos, en retención de anticipos de impuestos, tenemos los 11 que vamos a debitarlos. Y vamos a enviarlos directamente fuera de bancos para pagar directamente a los especialistas. ¿Listo? Entonces por eso debitamos bancos. Impacto. El impacto de este error es que los estados financieros no reflejarían con precisión la situación financiera de la institución, o sea, la DIAN, durante el año 2022. No reflejarían con precisión la situación financiera, lo que puede afectar la toma de decisiones de la DIAN en la información financiera en el año 2023. Claramente, si ya tenemos un error, no tenemos una precisión, pues no vamos a tener buena información financiera para 2023 y no vamos a tomar
correctas decisiones si fuéramos una empresa, en este caso la DIAN. Frente al pago de impuestos, pues estarían pagando más de lo real, porque como retuvimos 11 millones, pues vamos a pagar 11 millones y esto aumenta los impuestos, que no es real. Por lo cual se afectaría tanto los activos como los pasivos. En cuanto al balance general, el efecto se reflejaría en la cuenta de depósitos de instituciones financieras por 87, ya que se pagó a especialistas 11 millones menos de lo que se debía pagar. Esto aumentaría la cuenta de retención de anticipos por 12 millones. A ver, entonces tenemos retención en la fuente y RTIC, pero los dos no podemos meter, solo debería ir el RTIC. ¿Listo? Entonces por eso se aumentó. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 se mostraría un pasivo por la retención de la fuente realizada de manera errónea porque estamos reteniendo algo que debe ser para los especialistas, lo que afectaría la posición y transparencia financiera de la DIAN. Por otro lado, se tendría impacto en los especialistas. Oiga, especialistas, esto es muy importante, ya que no habían recibido el pago por sus servicios completamente, afectando en el futuro las prácticas contables que realicen nuevamente la DIAN. El especialista dice, pero yo les hago el servicio y no me pagan completo. Me retienen algo que no debían retenerme. Entonces eso va a afectar después las prácticas contables si se vuelve a contratar el mismo. Afortunadamente se controló el error y ahora se pagará la totalidad por los servicios prestados. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro primer error, que fue que hicimos una retención del 11% de los especialistas y no se debía hacer según la norma. Entonces, ya tenemos acá nuestros valores. Vamos a ir a la hoja de trabajo y le vamos a decir que en depósito de instituciones financieras nos manda este dinero a los especialistas y que nos debite la cuenta de pasivo de retención y anticipo de impuestos, que esos 11 millones no deberían de ir. Ay. Bueno, continuamos entonces. Error 2. Registro contable. El saldo de 1 billón de pesos corresponde al saldo pendiente por consignar del recaudo del mes de diciembre de 2021, el cual se consigna en el mes de febrero de 2022. Ay, Dios mío, imagínense que las entidades autorizadas para el recaudo tienen un saldo pendiente de 2021 que se paga en enero de 2022. Recordemos que estamos haciendo los estados financieros 2022. Entonces, falta este registro contable. Vamos a verlo. Error 2. Se cometió un error en la información financiera debido a la falta de registro contable de la cuenta fondos en tránsitos por un monto de 1 billón de pesos que se debería haberse transferido a la cuenta de bancos. ¿Por qué? A ver, la nota 5 en el punto 5.3 de las notas de los estados financieros de la DIAN, observando las notas, nos dice lo siguiente: el saldo de 1 billón que corresponde a fondos en tránsito, corresponde al saldo pendiente por consignar del recaudo del mes de diciembre. O sea, las entidades autorizadas para recaudar tienen del mes de diciembre este dinero. Y la nota dice, el cual se consigna en el mes de enero. O sea, en enero lo consignaron. Entonces nos falta registrar esto. Entonces la DIAN cuenta con 1 billón de pesos de fondos de tránsito que deben ser enviados a bancos debido a que las entidades autorizadas para recaudar EAR consignaron el mes de enero de 2022. Y estamos haciendo los estados financieros de 2022. Así que bueno, vamos a tomar entonces acá fondos en tránsito, vamos a acreditarla y este dinerito, este recaudo, lo vamos a mandar entonces a bancos. Impactos. El impacto en la información financiera es que el saldo real de la cuenta fondos en tránsito no se reflejará adecuadamente en los estados financieros de 2022 porque va a haber una plata que no debe de estar ahí. Como resultado, los estados financieros no presentarán una imagen fiel de la situación financiera de la DIAN,
lo cual podría afectar la toma de decisiones de los usuarios en la información financiera. Toma de decisiones de la DIAN, no va a estar bien esta toma de decisiones porque no vamos a tener una información fiel o que refleje adecuadamente los estados financieros del año 2022. Además, el error en el registro contable podría generar problemas en la conciliación bancaria y contable, lo que podría dar lugar a la identificación de inconsistencia en el control interno y gestión financiera de la DIAN. Finalmente, el impacto en la información financiera es que los estados financieros no serán precisos ni confiables. No serán precisos ni confiables, debido a la falta de registro contable de la transferencia de fondos de la cuenta fondos en tránsito a banco, ¿cierto? Entonces, esta es una cuenta muy importante porque la estábamos omitiendo. Por eso acá, cuando nos dice punto a ajustar, no aplica ningún punto, porque en ningún punto del taller teníamos este movimiento, esta transacción. ¿Listo? Que es muy importante. Son 1.788.000.000. No, eso es un valor muy grande. 1.788.000.000.000. Es grandísimo. Y ya tenemos entonces los impactos. Bueno, vamos a pasar. Estimación, vida útil. Debido a la pandemia en el 2020 y la consecuente reducción en el uso de las oficinas, se decide cambiar la vida útil estimada del activo de 100 años a 110 años después de realizar un estudio. Resulta que la DIAN realizó un estudio. Y en 2020 no utilizaron las oficinas. Y de ahí para adelante ya se usa muy poquito por el teletrabajo. Entonces se hizo un estudio donde se amplía la vida útil del bien. Vamos a ver. Cambio de estimación. Listo. Entonces, en este caso, la DIAN tiene, o sea, este caso detallado, ¿no? La DIAN tiene un activo de propiedad, planta y equipo llamado Control Box. Así aparece en las notas de los estados financieros. Que consiste en una casa utilizada como oficinas con un valor de 350 millones. Se depreció la propiedad, planta y equipo en 218 millones en el año 2022. A ver. Para esta partecita debemos volver al taller. Entonces, ¿qué punto estamos ajustando? El 3. Entonces vamos a ir al taller, el punto 3 nos dice, se depreció planta de equipo. Esto nos decía la actividad, ¿cierto? Que eso es lo que se depreciaba, por eso lo tenemos en cuenta. Se depreció la propiedad de planta de equipo en 218 millones en el año 2022, utilizando el método de depreciación de línea recta. Esto lo manifiesta las notas de los estados financieros, que se basa en dividir el costo del activo por la vida útil estimada del mismo. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, la vida útil original del activo se estableció en 100 años. Así dicen las notas de los estados financieros. Y tiene una edad de 52 años. Con el año 2022 se sumaría 53 años de uso del bien, según la nota 29.2.2, depreciaciones de los estados financieros de la DIAN. Debido a la pandemia en 2020 y la consecuencia de reducción del uso de oficinas, entonces aquí es donde se decide emplear según un estudio realizado. Esto implica que el activo se depreciará en un periodo más largo, de 100 a 110 años, lo que reducirá la cantidad de depreciación anual. O sea, que el monto de depreciación que se dio está mal, porque ya se hizo un cambio de estimación, así que la depreciación que está ahora no es la correcta. O sea, esta no es la correcta porque se hizo un cambio de estudio en el 2022. Entonces la DIAN debe disminuir la depreciación de propiedad, planta y equipo en el año 22 a un valor de 212 millones. Bueno, ¿cómo salió ese valorcito de 212 millones? Entonces, vida útil, 110 años, ya no son 100, 110. Valor actual, 350. Edad del bien, 52. O sea que si restamos la vida útil sobre la edad que ya tiene, entonces nos queda 58. Lo que esto nos dice que el valor del bien dividido los años que faltan es igual a 6 millones. Entonces, como ya habíamos depreciado los 218, vamos entonces a restar. Que no es, los 218 no es lo que se ha depreciado en 2022, sino 212 millones. Entonces aquí tenemos nuestra depreciación que está sobrevalorada.
Esta depreciación está sobrevalorada. Entonces vamos a ir. Vamos a decirle a la depreciación de propiedad, planta y equipo que no, señor. Usted aquí tiene 6 millones que no. No, 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 no. Ahí no van. Entonces vamos a acreditarlas. ¿Listo? Vamos a sacar eso de ahí y vamos a ingresarlo a la depreciación acumulada. ¿Listo? Vamos a ver entonces impactos. Si no se hace el cambio en la estimación de vida útil del activo, la depreciación anual del mismo sería mayor. Obviamente la depreciación fue mayor, 218, ya que se estaría dividiendo el costo del activo por una vida útil más corta. Eso tendría efecto en disminuir la utilidad neta y aumentar la carga fiscal de la edad, ya que la depreciación es un gasto deducible de impuestos. Claro, señor, vendríamos a mirar que si seguimos haciendo la depreciación a 100 años, pues obviamente va a haber una depreciación más alta y se van a deducir impuestos, lo que no estaría correcto. Porque con este estudio se descubre que si hay una vida más larga y la utilidad neta debe aumentar. Además, no hacer el cambio de estimación podría llevar a la desvalorización del activo en los estados financieros, ya que el valor del activo en libro estaría disminuyendo a una tasa más rápida que su vida útil real. O sea, a 100 años va para abajo el bien porque se deprecia más. Esto podría llevar a una distorsión de la información financiera y afectar la toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros como inversionistas y prestamistas. Entonces, este estudio fue muy importante en este caso, ¿no? En este caso es muy importante, para identificar que el bien va a durar más y los inversionistas y prestamistas pueden estar más confiados. Entonces, si no se hacía este estudio y si no hacen los estudios de depreciación, pues obviamente la toma de decisiones no va a estar correcta. La DIAN va a pensar más rápido en sustituir por un nuevo bien, ya que se va a depreciar muy rápido, pero verdaderamente no se está utilizando como se debería. No hacer el cambio de estimación de la vida útil del activo tendría un impacto negativo en la utilidad neta y carga fiscal, como ya lo decíamos. Debería haber más utilidad neta y la carga fiscal de la DIAN aumenta. Así como la precisión y confiabilidad de los estados financieros. Obviamente así vamos a tener una precisión y confiabilidad de los estados financieros. Tuvimos un estudio, ya conocemos realmente la vida útil del bien y pues vamos a tener una precisión y confiabilidad en los estados financieros. Bueno, vamos a ver entonces. La depreciación, que es un gasto, entonces vamos a ir a la hoja de trabajo. Vamos a ver acá entonces que la depreciación se nos acreditó contra la depreciación acumulada en el activo que se debitó. ¿Listo? Regreso. Teniendo en cuenta esto, teniendo entonces nuestros errores, teniendo entonces error 1, retención de la fuente, el error 2, registro contable y la estimación de la vida útil, vamos a observar entonces nuestro estado de situación financiera. Y aquí pues en la que podemos notar más fácilmente es en el error 2 del fondo en tránsito, que mira, en 2021 teníamos el billón, un billón, y como ya se pagó para 2022, entonces pues nos quedó en cero, ¿cierto? Eso es pues, bajo estos casos. Y asimismo varían entonces los demás errores, como en el de la retención, que nos tocaba esta, el de fondo en tránsito, esta, y en el del bien, que es lo de depreciaciones, entonces que nos toca acá este activo, y pues obviamente acá la depreciación de propiedad, planta y equipo. Por lo cual ya quedó organizada. Entonces fue muy interesante porque este justo nos tocó una cuenta del gasto. Y esta cuenta del gasto nos daba o nos tocaba la parte de los resultados de ejercicio. Entonces aquí modificó nuestros resultados de ejercicio, lo cual ya nos da 0 y 0 tanto en el cierre de balance de estado de resultados, espere, vamos a hacerlo así, como en el estado de situación financiera, pues que ya se hicieron los demás cambios. Aquí podemos ver el 0 de los fondos en tránsito. ¿Listo? Esto sería entonces todo para la parte de ajustes contables, 2 errores y un cambio de estimación.
Yadira, a mí me corresponde hablar sobre lo encontrado en el balance vertical y el balance horizontal. Entonces, voy a referirme en este momento a lo que fueron las cuentas del efectivo. Lo voy a hablar o lo voy a contextualizar a grosso modo. El efectivo corresponde al saldo de las cuentas de efectivo pendiente de girar por concepto de evoluciones solicitadas, en donde las resoluciones son expedidas en una vigencia y notificadas en el siguiente saldo de la cuenta de fondos en tránsito. Corresponde a los valores pendientes de consignar por las entidades autorizadas. Para recaudar, su variación depende de las metas del recaudo y valores pendientes de consignar a los últimos días de cada mes, los cuales son consignados en el siguiente mes de acuerdo a los índices de consignación de cada entidad que está autorizada para recaudar. Para el tema de la DIAN, podemos observar que un cambio en el efectivo en cuanto al año 2021 y el año 2022. No debemos desconocer la coyuntura que tuvo acción en ese tiempo, que fue el COVID-19, la cual hizo que tuviéramos grandes cambios, tanto los grandes contribuyentes como las entidades recaudadoras de impuestos, como en este caso de la DIAN, o las pequeñas empresas o las medianas empresas, porque todos de alguna manera pues se vieron afectados por esto, lo cual generó que entre un año y el otro, en general, hubieran diferencias entre ambas cuentas o que algunas incluso se mantuvieran, porque también debemos tener presente que todo el tema del COVID-19 y volver a reestructurar la economía empieza a suceder ya después de mediados del año 2022 y empezamos pues como a despegar realmente como empresas o como Estado, empezamos a despegar para este 2023. Entonces, por esos, pues por ese motivo, por esas razones, se hace de alguna manera lógico que podemos ver que algunas cuentas se mantengan o otras puedan tener un alza en el índice que se está analizando en ese momento en cuanto al análisis vertical y horizontal. También debemos considerar las cuentas por cobrar. Estas corresponden a los saldos pendientes de pago por parte de los contribuyentes, que son objeto de gestión por parte del proceso de cobro según su clasificación de impuestos, tributos aduaneros, las sanciones y los saldos deteriorados de acuerdo a las políticas operativas en cada periodo. Su variación principal se generó para la última vigencia por el reconocimiento contable de las declaraciones de renta de los grandes contribuyentes y las personas jurídicas presentadas más o menos en el primer corte del mes de abril, de conformidad con el calendario tributario de los plazos establecidos en la norma tributaria. Quienes pagaron en el mes de junio o a mitad de año la siguiente cuota, que viene siendo como la tercera cuota para los grandes contribuyentes y la segunda para las personas jurídicas, llevaron a eso, a que hubiera un cambio en cuanto a estas cuentas y se vieran de alguna manera que tuvieran mayores movimientos. También podemos observar el tema de los pasivos y de los otros pasivos. Normalmente, los pasivos están conformados por las cuentas por pagar o los saldos a favor, esos títulos de devolución de impuestos y los excedentes, y su aumento progresivo año tras año se genera principalmente al aumento de los contribuyentes en cada una de las vigencias. Asimismo, influyen los beneficios tributarios que otorga la ley, como son las exenciones, los eventos socioeconómicos que influyen directamente en el cálculo del impuesto del contribuyente, y para la vigencia del 2022 podemos ver que su aumento obedece principalmente al reconocimiento de las declaraciones de renta y de ventas presentadas en el mes de mayo por parte de los grandes contribuyentes y las personas jurídicas que están obligadas a declarar y que determinarán los saldos a favor. Referente a los otros pasivos que igualmente hacen parte del pasivo corriente, corresponden a esas cuentas por pagar por concepto de anticipos de impuestos de renta y las retenciones como mecanismo del recaudo anticipado del impuesto de renta e IVA. Su aumento principal obedece
al aumento de los valores declarados por conceptos de retenciones en la fuente y el reconocimiento de las declaraciones de renta presentadas en el mes de mayo por parte de los grandes contribuyentes y personas jurídicas que estaban obligadas a declarar. En cuanto al patrimonio y la utilidad, el resultado del ejercicio y del patrimonio de la DIAN, cuando nos dio en negativo, se origina en pérdidas operacionales, y sino que el registro de estas pérdidas, pues, hace que haya como un cruce de manera recíproca entre la función recaudadora de la DIAN y el Ministerio de Hacienda. Entonces, podemos ver que la entidad se ve bastante afectada por el tema de la coyuntura que se estaba viviendo, que esto hace que tanto, pues, los indicadores, todo el tema de lo que viene siendo el patrimonio, la utilidad, los pasivos, las cuentas por cobrar y los activos se vean ligados o se vean con un índice a veces más alto o quizás se mantenga. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Buenas noches, compañeros. Profe, ¿cómo está? Continuamos con la exposición y el próximo tema o el próximo punto es el análisis de 5 indicadores financieros teniendo en cuenta los estados financieros consolidados de la DIAN del año 2001 y del año 2002. La transparencia de la gestión en las entidades públicas ha sido y sigue siendo una demanda constante de los ciudadanos en su triple condición de electores, usuarios de servicios públicos y contribuyentes. Los gestores públicos deben rendir cuentas de su gestión de una manera clara, adecuada y oportuna en el ejercicio de las responsabilidades que han contraído. Para facilitar la consecución de este equilibrio inestable entre lo que los ciudadanos demandan y la demostración de responsabilidades de los gestores, los pronunciamientos contables más avanzados en el ámbito de la contabilidad pública incluyen una variedad de indicadores presupuestarios, económicos y financieros que pueden ayudar a la interpretación de los mensajes informativos emitidos por los organismos públicos. Para la elaboración de estos indicadores recurrimos a la información contenida en el balance en el estado de resultados y tuvimos en cuenta las notas de los estados financieros. Vamos a empezar con un indicador de liquidez que es de la razón corriente. Este indicador nos indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, vamos a saber cuántos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. En este caso, podemos observar que el índice de liquidez aumentó para el año 2022, lo cual aumenta la capacidad de la inversión de la entidad. Continuamos con el margen bruto de utilidad. Este indicador es una métrica analítica que se utiliza para evaluar la salud financiera de una empresa. Podemos apreciar que en el año 2022 aumentó posiblemente por el incremento en los ingresos de la entidad. El indicador de margen operacional, este indicador nos compara la utilidad operacional contra los ingresos, expresando la utilidad en términos porcentuales. A medida que los ingresos crecen en una mayor proporción que los costos y gastos de la compañía, mayor será el margen operacional. El objetivo de la gerencia será el de aumentar el margen operacional, siendo lo más eficiente posible en términos de costos y gastos sin afectar la continuidad. En el caso de la DIAN, el margen operacional negativo indica que la empresa tuvo un déficit en su operación principal durante los años 2021 y 2022. Esto significa que los gastos y costos operacionales superaron a los ingresos operacionales, lo que llevó a un excedente negativo en el resultado del ejercicio.
Es importante mencionar que la DIAN es una entidad pública y su función principal no es la generación de ganancias, sino la recaudación y administración de impuestos y tributos para el Estado. Por lo tanto, el margen operacional negativo no necesariamente implica una mala gestión financiera, sino que puede ser el resultado de la inversión en proyectos y actividades necesarias para cumplir con su función principal. Sin embargo, es importante que la DIAN tenga una gestión financiera responsable y eficiente para cumplir con sus objetivos institucionales. Seguimos con otro indicador que es el rendimiento del patrimonio. Medir el rendimiento del patrimonio es importante para conocer previamente el desempeño y la probabilidad de obtener beneficios de la operación de una empresa. El patrimonio neto corresponde a la diferencia que existe entre el total de los activos de la empresa menos el total de las deudas o los pasivos. En este caso podemos notar que el patrimonio de la empresa de la DIAN durante el año 2022 obtuvo una rentabilidad de 109.76% superior al año anterior. Y por último, el indicador de rendimiento de activos. Esta rentabilidad sobre los activos es un indicador de cómo las empresas manejan los activos existentes mientras generan ganancias. Si la rentabilidad sobre el activo es baja, la gerencia quizás sea deficiente, mientras que si es alta, demuestra que la empresa está funcionando eficientemente. En la gráfica podemos notar que para el año 2022 este valor se vio disminuido. A continuación vamos a seguir con unos indicadores de gestión. Gracias. En este caso les estaré exponiendo y presentando los indicadores de gestión. Bueno, en estos indicadores de gestión debíamos elegir 5 o tomar como referencia 5. Entonces el primero que elegimos fue el índice de rotación de inventarios, donde la fórmula es costos de venta dividido inventario promedio. Allí tenemos que este índice de rotación de inventarios se encarga de medir la eficiencia de la empresa en la administración de sus inventarios. Es aquel que se encarga de medir el número de veces que el inventario necesita ser reabastecido. Cuanto más alto sea el ratio, más positivo es para la empresa, ya que esto indica el flujo de entradas y salidas de las mercancías del almacén. Esta situación lógicamente se traduce en un mayor nivel de ventas. En el caso de la DIAN, representa un periodo corto para el año 2022. Es decir, esta entidad no se encarga de vender productos, pero ellos sí ofrecen o prestan un servicio. Esto quiere decir que para el año 2022, esta rotación de 0,03, ¿sí? Como lo vemos en pantalla, que se aproxima por unas milésimas al 0,04, redondeándolo, entonces nos quedaría de esa manera. Tenemos que esta rotación no alcanza a cubrir ni siquiera una vez al año de rotación, el número de veces. Esto indica que no hubo un alto flujo de prestación de servicios a comparación con el año 2021, donde se rotó 0,04 también, pero hay una diferencia en unas milésimas y eso también es significativo para una empresa. Cuanto más elevado sea el valor del índice de rotación, mayor será la velocidad en la que se vacía un almacén. Y tenemos que para el caso de la DIAN, ellos no manejan un stock de inventarios, por lo que se ajusta a sus necesidades. Ellos manejan, es un servicio y no manejan la venta de un material. Entre más alto sea el resultado de un indicador, mayor es la eficiencia de la empresa en el manejo de sus inventarios. Un indicador bajo frente al sector de la DIAN, como nos muestra para el año 2022, así como para el año 2021, quiere decir que existe una baja eficiencia en la administración de los inventarios en comparación con otras empresas del sector. Bueno, entonces pasamos a hablar del índice de rotación de cuentas por cobrar. Aquí
también hablamos de rotación, es decir, cuántas veces al año. La fórmula es ventas sobre cuentas por cobrar, es decir, ventas dividido cuentas por cobrar. Acá los resultados estimados que vemos en pantalla es de 4,8 para los 2 años. La diferencia, también como se los venía explicando, es de unas milésimas o de unos cuantos numeritos que se pasan referente al año. Vemos que para el año 2022 existe una mejora en cuanto a la rotación de cuentas por cobrar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto nos quiere decir que la rotación de cuentas por cobrar es de indicador. Sabemos que nos permite conocer la cantidad de veces en que una empresa realiza las cuentas pendientes de cobro durante un periodo contable. En este caso, para la entidad de la DIAN y para el año 2022 nos encontramos con 4,8 veces al año. Es decir, ¿esto cuánto significa? ¿O qué significa en valor? Es decir, que 5 veces al año rota estas cuentas por cobrar. Y esto nos muestra que aproximadamente la DIAN cobra sus impuestos cada 2 meses y medio y cada 4 meses. ¿Por qué? ¿Y cómo logramos darnos cuenta de esto? Porque nosotros tomamos esas 5 veces al año, que es una aproximación de ese 4,8. Tomamos esas 5 veces al año y la dividimos en los 12 meses del año, perdón. 12 meses del año, eso nos estaría dando 2,3, 2,4, aproximadamente a 2,5. Entonces, esto quiere decir que la DIAN cobra sus impuestos cada 2 meses y medio y también cada 4 meses. Esto nos indica que la DIAN logra convertir esos activos en liquidez en un corto tiempo, generando liquidez para la empresa porque el dinero está regresando en un tiempo estimado menor a un año. ¿Qué significa que es a corto plazo? Para el año 2022 no se genera mucha diferencia, pero sí hay una mejoría, ya que el cobro de impuestos de la DIAN es el mismo para cada año. Es decir, que en el mismo periodo de tiempo ellos le cobran sus impuestos a las personas. Listo, también tenemos el índice de margen de contribución. Aquí no vamos a ver, digamos que el número de veces, porque estamos hablando de margen de contribución o estamos hablando de rotación. Cuando hablamos de rotación quiere decir cuántas veces al año me está afectando, me está aportando para la empresa. Vamos a hablar entonces del índice de margen de contribución. Acá la fórmula es precio de venta por utilidad menos el costo variable por utilidad. Esto nos da como igual el margen de contribución. Acá nos dio un resultado negativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Listo, el cálculo de margen de contribución permite conocer de qué manera la producción de los productos están contribuyendo en el cubrimiento de gastos generados por el proceso de producción, es decir, la rentabilidad que genera la estabilidad económica de la empresa. Esto permite conocer qué tan beneficioso resulta seguir produciendo determinados productos o servicios, como en el caso de la DIAN. En este caso de la DIAN obtuvimos un resultado negativo. ¿Esto qué quiere decir? Y obtuvimos el mismo resultado para ambos años, tanto 2021 como 2022. Eso nos indica que el margen de contribución negativo quiere decir que los costos variables se encuentran por encima del precio de venta. Es decir, la producción de cierto producto o del servicio que ellos brindan está generando mayores costos que ganancias. En estos casos, la empresa debe tomar decisiones inmediatas ya que la situación puede ser considerada como crítica y puede empeorar cada vez más. Según lo que analizamos, el servicio que ellos están prestando y lo que necesitan para prestar ese servicio, sean materiales y diferentes capacitaciones al personal, diferentes cuestiones, están generando mayores costos que ganancias. Y es algo que no le favorece a ninguna empresa. ¿Por qué? Pues porque lo ideal es que se generen más ganancias y que haya un alto nivel de ganancias, porque esto genera rentabilidad y un equilibrio financiero para la empresa. Pasamos a hablar del índice de eficiencia de los gastos generales y administrativos.
Aquí la fórmula es gastos generales y administrativos sobre o dividido ingresos. Acá vamos a ver algo. Los resultados obtenidos están en porcentaje, no están en, digamos que en número de veces como en los otros resultados. ¿Esto por qué? Porque en este indicador estamos viendo la eficiencia de esos gastos generales. No estamos viendo ni la rotación, ni mucho menos el margen de contribución, estamos viendo la eficiencia y esa eficiencia se mide en porcentajes. Acá entonces pudimos interpretar o analizar que este índice de eficiencia de los gastos generales administrativos es una medida que indica el porcentaje de los ingresos totales que se están utilizando para cubrir los gastos generales administrativos de una empresa o entidad. En el caso de la DIAN, el índice de eficiencia de los gastos generales administrativos en el 2022 es del 110,40%, lo que significa que la DIAN está utilizando más del 100% de sus ingresos para cubrir los gastos generales administrativos. De manera similar, el índice de eficiencia de los gastos generales administrativos para el año 2021 es del 110,81. Un índice superior al 100% indica que la entidad está gastando más de lo que recibe en ingresos, lo que hablábamos también en el índice anterior, lo que puede ser una señal de una gestión financiera ineficiente o de que se están realizando inversiones significativas en proyectos o actividades que requieren una inversión inicial importante, pero que se espera que generen beneficios en el futuro. En el caso de la DIAN, siendo una entidad pública que tiene como función principal la recaudación y administración de impuestos y tributos para el Estado, es posible que este índice se vea afectado por factores como la implementación de nuevas tecnologías, la capacitación del personal, como lo mencionaba anteriormente, y también el entrenamiento de su personal y la modernización de sus procesos. Entonces, el índice de eficiencia de los gastos generales administrativos es una medida importante para evaluar la gestión financiera de una entidad, pero es necesario tener en cuenta el contexto y los objetivos de la entidad para interpretar adecuadamente los resultados. Por otro lado, se puede felicitar, entre comillas, a la DIAN por disminuir un 0,41% respecto al año anterior. Aún teniendo una gestión por encima del 100%, la DIAN logró disminuir el índice de eficiencia de los gastos generales administrativos. La DIAN gastó 110,81 pesos por cada 100 pesos de ingresos, ¿sí? Lo cual es grave para una empresa pública tan importante. ¿Por qué? Porque como se los mencionaba anteriormente, uno en una entidad o en una empresa no se puede dar el lujo de gastar más de lo que entra, de que nuestras ganancias sean más bajas de aquello que compramos o de aquello en lo que invertimos. ¿Por qué? Porque no generaría rentabilidad, no habría y no tendría ningún sentido uno gastar más de lo que se gana, y pasa también en la vida cotidiana. Uno como ser humano o en la economía familiar no podemos gastar más de lo que nos ganamos porque terminamos endeudados y seguimos con la deuda encima y tapamos una deuda o sacamos una deuda para cubrir otra. Entonces, no, nunca se ha visto como rentable este tipo de situaciones. Bueno, también le tenemos por acá el índice de rotación de activos. Acá la fórmula es de ventas del año dividido el activo total. Acá sí vamos a ver un resultado de cuántas veces al año estos activos rotan en la empresa. Acá vemos que el resultado es casi similar, se pasan por unas cuantas milésimas o por unos cuantos numeritos que afectan o mejoran. Vemos que para el año 2021 tenemos un resultado de 4,578 y para el año 2022 4,503. Vamos a ver qué pasó en este índice. Este indicador de índice de rotación de activos nos mide la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos durante un año completo. Los activos totales rotaron para ambos años aproximadamente 5 veces al año, ¿sí? Es decir que cada 90 y 120 días se presenta una rotación. Y esta rotación es útil. ¿Por qué? Porque esto representa que la empresa se sostiene al indicar que cuanto mayor sea el valor de este indicador, mayor es la
productividad que tiene la empresa, ya que eso nos indica que los activos tienen más facilidad para producir ventas o brindar servicios, lo que nos dará una mayor rentabilidad a corto o largo plazo. Entre más alto sea el resultado del indicador, mayor es la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos. Un indicador bajo frente al sector muestra baja eficiencia en el uso de los activos y o concentración en activos no relacionados con las actividades de la empresa. En este caso, el resultado es alto, ¿sí? Digamos que 5 veces al año en rotación de activos es un resultado bueno. Quizás no sea el mejor de todos, pero es un resultado bueno, ya que pues y en la DIAN se representa una alta eficiencia respecto a sus activos. No hay mucha diferencia para los 2 años, como se los mencionaba, ya que ambos rotan aproximadamente 5 veces al año. Es decir, que la empresa mantiene su eficiencia y control de sus activos. Listo, entonces esta sería la exposición. Agradecimiento a mis compañeros pues por el trabajo que hicimos, agradecimientos también a la docente María Elsie Sepúlveda Romero, encargada del área de contabilidad pública. Le agradecemos enormemente de parte de nuestro equipo de trabajo por su gran trabajo como docente, por ser esa docente que siempre nos anima a ir más allá de nuestra zona de confort, a ir más allá de lo que podemos aprender, a investigar, a indagar, a esforzarnos muchísimo más para que en el futuro esto se vea reflejado, viéndonos a nosotros mismos como grandes profesionales, compitiendo y retándonos en esta vida de tantos obstáculos en esta era digital donde cada día uno se tiene que reinventar o ser resiliente para poder adaptarse a los cambios que se ven en el día a día. Muchísimas gracias a la docente, también a la universitaria virtual por permitir nosotros compartir con personas tan profesionales, tan preparadas y que esto nos lleve a ser grandes profesionales y en el ámbito laboral a ser mejores personas con grandes capacidades y habilidades para enfrentar cada situación que se nos presente. Muchísimas gracias y esta es la exposición.